Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Buenas tardes. He decidido realizar una emisión especial con algunos de los primeros impactos a destacar de la elección presidencial de Javier Milei en la Argentina. Uno que se ha visto concretamente desde horas después de la asunción, en la apertura del lunes concretamente, es un alza de acciones argentinas en Wall Street, en la Bolsa de Valores de Nueva York. No son muchas las compañías argentinas, ni siquiera las grandes compañías argentinas que cotizan en Wall Street, y el título de la Nación ya podríamos decir que es un poquito engañoso, sugerente. Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street se dispararon hasta un 40%, pero no fueron todas ni la mayoría las que estuvieron cerca de ese número. De hecho, si hacemos una revisión exhaustiva sobre qué acciones subieron, podremos entender por qué es lo que el mercado descuenta o qué es lo que el mercado bursátil neoyorquino espera de un gobierno de Milei. La única empresa que subió un 40% y fue un récord dentro de su historia corporativa es YPF, la compañía controlada por el Estado argentino. Yacimientos petrolíferos fiscales. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Milei prometió privatizarla. Naturalmente, una empresa de estas características en gestión privada funcionaría seguramente mucho mejor y a su vez habrá interesados en adquirirla ahora que existe la posibilidad precisamente de que se realice una transacción de estas características. Pero ¿cuál es la otra cuestión subyacente? La promesa de eliminar subsidios al combustible. Por más que no está nada claro su cumplimiento, se puede presumir que en el corto o mediano plazo habrá un mayor rendimiento, una mayor rentabilidad económica por la venta de combustible dentro de la Argentina. Luego, la segunda empresa que más sube, 17%, menos de la mitad que YPF, es Pampa Energía. Es una corporación fundada por Marcelo Midlin, un buen amigo de Mauricio Macri, pero también un buen amigo de Sergio Massa, y debemos comprender, como ya lo he subrayado y lo he presentado con evidencias de sobra en mi primer y segundo documental sobre Javier Milei, ambos muy recomendados, que estarán al final de este programa para que puedan verlos. En este momento la Argentina es gobernada por una auténtica coalición de la casta, una facción que podríamos equivaler a un 30% del gobierno de Milei, responde directamente al corrupto oligarca Eduardo Urnequian, que inventó a Milei mediática y políticamente. Un hombre siniestro del Departamento de Estado, ligado a los Clinton, millonario por monopolios estatales y todo tipo de privilegios. Ya veremos nombre por nombre quién le responde ahora a continuación en una nota que detalla el gabinete de Milei, pero luego tenemos fácilmente un 30% más que responde directamente a Sergio Massa, su rival, quien le armó las listas, le proveyó la financiación, la fiscalización y la logística para llegar a ser presidente, y definitivamente tiene hoy un poder más grande sobre las tropas de Milei, especialmente los legisladores, que el propio Milei. De hecho, ya varios lo hemos tratado, legisladores provinciales, concejales, diputados y hasta un senador electo de la Libertad Avanza, el partido de Milei, se pasaron al peronismo porque eran peronistas infiltrados allí, lo cual consumó la estafa electoral que yo les había advertido. Ustedes votaron a Milei y terminaron eligiendo más legisladores para los peronistas, quienes hayan votado a Milei. Pero bueno, Pampa Energía de Midlin, amigo de Massa y de Macri, naturalmente sube. ¿Por qué? Por supuesto, porque sus colegas del mundillo empresarial global y nacional saben perfectamente que será muy beneficiado también en Transportadora del Gas del Sur, Central Puerto, por la suba drástica de tarifas energéticas, que por supuesto tendrá un impacto inflacionario muy grave y veremos una disparada en los próximos meses. Lo peor de todo es que Milei no va a bajar los impuestos, pues eso sería correcto, bajar los impuestos proporcionalmente y bajar los subsidios. Así la gente definitivamente paga menos. No, bueno, va a bajar los subsidios, pero no le va a bajar los impuestos a las personas, al menos no en el corto plazo. Luego tenemos las acciones de Miguel Galucho, de la empresa Vista,
con un modesto 13.2%. Como esa ya es una empresa privada, ahí podemos ver la expectativa de más ganancias con la suba de combustibles. Y Techint, que es una gran corporación exportadora de metales, de chapas, de distintos productos metalúrgicos para la construcción, etcétera, apenas un 0.4%. Y esto da que pensar, ¿no? O sea, no es que precisamente la Argentina se prepare para un salto exportador, que es lo que solucionaría tantos problemas como el de las divisas. Luego, ¿quién subió un 25%? Edenor, la empresa de distribución eléctrica que Massa, duopolio estatal, le regaló a sus íntimos amigos Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti. Tengo un documental sobre estos personajes nefastos. Manzano también un hombre de los Clinton, el ministro del Interior más corrupto de la historia argentina, que se hizo multimillonario tras que Menem le pida su renuncia precisamente por el grado de robo descarado, ¿no? Inmortalizado por la frase robo para la corona, pero en realidad era él era la corona. Estamos hablando de corporaciones altamente reguladas que verán un incremento de su rentabilidad a expensas de los argentinos porque Milei no es liberal, no abrirá la competencia, no disminuirá los precios. O sea, suben todas las empresas de los amigos de Massa, que como lo he indicado, lo he demostrado con pruebas fehacientes, es el gran dueño del armado de Javier Milei, y bueno, también hay un 25% del gobierno que le responde a Macri, pack completo. Pero atentos que ahora viene el papel del kirchnerismo y los inmensos beneficios del kirchnerismo con el gobierno de Milei en el área más sensible para Cristina. Tiempo al tiempo. Luego sube Banco Macro, más que cualquier otro banco, que es el Banco de los Brito, que ha sido históricamente, tanto Brito padre fallecido como Brito Jr., uno de los mejores amigos y sponsor de Sergio Massa, especialmente en el norte del país. IRSA, propietaria de los principales shopping desarrollos inmobiliarios de Argentina, de Eduardo Elstein, que también es el mayor terrateniente, vicepresidente y tesorero del Congreso Judío Mundial, quizás el más prominente sionista de la Argentina, ha subido un 12.8%, Telecom un 22% y, por supuesto, un buen 10% la Corporación América de Eduardo Urnequian, que, sin lugar a dudas, va a ser la persona más influyente de este gobierno. Ya lo veremos con nombres y apellidos. El dólar, mientras tanto, esto ya en martes, primera jornada, ya que el lunes fue feriado, primera jornada bancaria, cambiaria. El dólar de mercado, el dólar blue informal, cerró a 1.075 pesos, registrando una suba de 13% en un día, alcanzando récord histórico máximo en la historia argentina y va por más. Ya veremos qué ocurre en los próximos días, pero no cabe ninguna duda que se seguirá disparando, sean correctas o falsas las expectativas de dolarización que promete Milei. Luego tenemos el gabinete. El gabinete es muy revelador. Nuevamente les anticipamos todo aquí. Comenzamos con un ministro de infraestructura, área clave de negociados y corrupción, que es Guillermo Ferraro. ¿Quién es Guillermo Ferraro? Un viejo hombre de Antonio Cafiero, que fue secretario personal, fue ministro del general Perón, que luego se convirtió en un hombre efectivamente del peronismo menemista en los 90, cuando Cafiero perdió la interna con Menem, donde conoció y estrechó amistad con Sergio Massa. De hecho, le aconsejó, junto a otros, que se mude a Tigre para iniciar su carrera política allí, porque en Tigre no había un partido peronista consolidado, sino un partido vecinal de un líder cercano a morir por cuestiones de edad, entonces Massa podría sucederlo con cierta facilidad, ya que no había dejado herederos. Y así fue, Massa logró convertirse en intendente de Tigre tras mudarse allí con su joven esposa. Ferraro es un hombre de San Isidro, Ferraro es un hombre muy cercano a la familia Galmarini, además, por eso es amigo de Massa. Pato Galmarini, terrorista, hoy novio de la vedette Moria Kazan, y suegro de Sergio Massa, terrorista montonero, orgulloso de serlo. Bueno, controlará transporte, obras públicas, energía, minería. Venimos hablándoles de la batalla china y estadounidense por el litio argentino hace tiempo, y comunicaciones. El paquete que le queda a Sergio Massa, podemos entender por qué suben las acciones de Vila y Manzano. Prebendas totales. Menos mal que Milei iba a combatir a los empresarios prebendarios, ¿no? Luego tenemos a Mariano Cunio Libarona en justicia.
¿Saben quién es Mariano Cunio Libarón? Además de un prestigioso y polémico abogado penalista, el abogado personal de la familia Urnequian. No me creen a mí, pueden constatarlo mirando la emisión de ayer del programa Odisea Argentina de Carlos Pañi, que no es precisamente kirchnerista, como yo tampoco soy kirchnerista. Kirchnerista son quienes rodearán a Cunio Libarona en la gestión del Ministerio de Justicia. Pero antes de proceder a esos nombres, destaquemos el nombramiento de Carolina Píparo al frente del ANSES, que es la principal caja del Estado. Lo que le queda a los jubilados. Bueno, un día un Sergio Massa de 28 años, sin título de ningún tipo, sin experiencia en gestión pública ni en empresa privada, asumió el poder de ANSES gracias a sus dotes de escalador advenedizo. En tiempos de Duhalde se quedó durante todo el gobierno de Cristina. Por ejemplo, rescató el banco hipotecario de George Soros y Eduardo Elstein con dinero de los jubilados en 2009, ¿no? Antes de convertirse en jefe de gabinete y intendente de Tigre. Ahora lo ocupa una ama de casa que fue víctima de un hecho de inseguridad, pero también victimaria, puesto que ella y su marido atropellaron a un inocente hace poco, supuestamente porque lo confundieron con un ladrón, pero no era un ladrón. Esa persona va a controlar la principal caja del Estado. Bueno, la va a acompañar Juan Manuel Verón, que se supone que trabajó en la reforma del sistema previsional en México, si no me equivoco, en tiempos de Enrique Peña Nieto, y es un hombre vinculado a BlackRock. En la Cancillería en Relaciones Exteriores, área donde fue absolutamente pulverizado Milei, por ejemplo, en el último debate presidencial, y donde está asignado por enormes contrariedades y obstáculos, va Diana Mondino, una veterana menemista, para que quede bien, que jamás ocupó ningún tipo de área vinculada a las relaciones exteriores, ni en el mundo político, ni en el mundo empresarial, es decir, una neófita absoluta. Una mujer que carece de cualquier tipo de competencia para el cargo que ocupará y que es tan diplomática que ha llegado a decir en unas declaraciones absolutamente repudiables que básicamente los homosexuales son como las personas a las que no les gusta bañarse. Bueno, un pensamiento discriminatorio que rechazamos por completo, nosotros los liberales de verdad, pero alineado con otros personajes siniestros de la mafia de Milei, como Ricardo Bussi, el hijo de genocida, al que presentó como candidato a la gobernación de Tucumán. Guillermo Francos viene luego, histórico gerente y directivo de la Corporación América de Urnequian, un hombre de Daniel Scioli, que presumiblemente continuará en el gobierno de Milei, ya sea como embajador en Brasil o en otro cargo, que incorporó a Milei a la Fundación Acordar de Scioli al mundo del kirchnerismo. Mostramos en nuestro documental sobre Milei las pruebas de cómo en 2015, no hace 20 años, no hace 30 años, hace 2 elecciones apenas, Milei defendía la gestión de Kicillof, trabajaba entusiastamente para Scioli, el Frente para la Victoria, de la mano de Guillermo Francos. Ultra kirchnerista, según su ex jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, quien ahora se disfraza de un hombre sensato. Milei le está muy agradecido, básicamente, lo pueden buscar, lo pueden escuchar en una entrevista que le hizo a Francos Jorge Fontevecchia, porque Francos le aconsejó visitar un psicólogo cuando eran compañeros en la Corporación América. Luego viene Emilio Campo, un hombre de la banca de Wall Street, que teóricamente se encargaría del Banco Central al cual hay que cerrar, donde Milei tuvo su primer trabajo y fue expulsado por no pasar un examen psicotécnico y por haber mentido respecto a su conocimiento del inglés. Emilio Campos tampoco destaca por ninguna experiencia sustantiva, al menos en cuestiones de gestión pública. Está enfrentado desde la época del menemismo, en la cual era un lobista que litigaba contra el gobierno, con otros personajes importantes del armado económico de Milei, que son básicamente todos jubilados de 80 años, que hace 20 años no hacen absolutamente nada, y concretamente me refiero a Carlos Rodríguez, que fue viceministro de Menem y coordina el equipo económico de Milei. Bueno, aquí llegamos a la bomba del día, señores. Yo los invito a comprar oro. Quien prefiera compre Bitcoin, no financial advice, simplemente una opinión personal. Resguarden sus ahorros, saquen lo que tengan de los bancos y defiendan su patrimonio a como dé lugar. Federico Sturzenegger suena ya con un 90% de probabilidades como ministro de Economía de Javier Milei. Estamos hablando de uno de los personajes más oscuros de la historia argentina. Federico Sturzenegger fue el presidente del Banco Central de Mauricio Macri,
Muchos le han visto la cara por primera vez en aquella conferencia de diciembre del 17, tras vencer por margen ajustado al peronismo en las elecciones legislativas, cuando el gobierno se sincera y en boca de Sturzenegger dice que no iban a cumplir la meta de inflación. En lugar del 10, le iban a poner al 15%, si no recuerdo mal, terminó siendo del 50%. Sturzenegger es mucho más nefasto por sus precedentes. Aquí TN Noticias, que como La Nación está adoptó un cariz cómplice del gobierno de turno, del cual por supuesto también esperará prebendas y privilegios, cuenta su vida así. Nació el 11 de febrero de 1966 en Villarrufino, provincia de Santa Fe, límite con Córdoba, por cierto. Se crió en la localidad de Gonet, partido de La Plata. Realizó el secundario en plena dictadura. Siempre recuerda que los bibliotecarios le facilitaban escondidas a él y a sus compañeros libros censurados para que leyeran y estudiasen. Sin embargo, no, agrego yo, no ha aflorado en él un sentimiento antidictadura, porque no solamente está en un partido pro dictadura, sino que trabajó estrechamente con quien fuera el presidente del Banco Central de la dictadura, Domingo Cavallo, ya lo veremos. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata, llegó a ser profesor en la Escuela de Gobierno de Harvard, trabajó con el presidente y CEO de la YPF, José Estenssoro, y fue economista jefe de la petrolera, lo echaron por incompetente y pasó a desempeñarse como decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato de Itela, básicamente por un favor político a un alto ejecutivo de YPF que había tenido bastante que ver con su privatización, también apoyada en su día por Néstor y Cristina Kirchner, muy entusiastas, cuando Kirchner gobernaba la provincia de Santa Cruz. La Universidad de Itela, del histórico canciller de Carlos Menem, el que formuló la frase relaciones carnales con Estados Unidos. Si estuviera vivo, integraría el gobierno de Milei. Bueno, en marzo del año 2001, en el fatídico régimen de Fernando de la Rúa y su alianza socialdemócrata, fue secretario de Política Económica de Cavallo. Fue heredado en realidad. López Murphy se lo dejó a Cavallo, él trabajó de manera muy entusiasta con Cavallo, entabló una amistad íntima con Cavallo, que es quien no solo realizó la mayor suba de impuestos de la historia argentina, el IVA del 18 al 21, también creó ingresos brutos, impuesto al cheque y muchos otros, sino que terminó robándole los ahorros a todos los argentinos en el dramático Corralito, en las horas aciagas de diciembre de 2001, que terminaron con muchísimos muertos y la huida de la Rúa en helicóptero. Del 2015 a junio del 18, Sturzenegger fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri. Implementó créditos SUBA, créditos baratos, inmobiliarios que terminaron no siendo tan baratos, estafaron y arruinaron a quienes los tomaron. Fue el impulsor, y aquí vamos a una cuestión clave, de los mecanismos digitales de pago electrónico inmediato, billeteras móviles, pagos por celular, porque es el mayor promotor de la implementación de la moneda digital y la prohibición del dinero en efectivo en la Argentina. Recordemos antes, Cavallo y Sturzenegger, grandes amigos, Cavallo también admiradísimo por Milei, quien será como poco un consultor en las sombras de este gobierno sombrío de por sí. Fue invitado al Banco Central por Federico Sturzenegger a su asunción. También fue invitado Milei. Cavallo es un hombre que no pudo ir al entierro de su madre, tuvo que disfrazarse de mujer, de hecho, para huir de la Argentina porque la gente estaba enfervorizada, ya que le robó los ahorros a personas que toda su vida se molieron trabajando de sol a sol, de lunes a lunes algunas, y terminaron en la ruina porque Cavallo les quitó su dinero, prometiéndoles que iban a poder sacar cierto monto que luego no se efectivizó, perdieron todo. Hubo suicidios, hubo infartos, hubo ACVs. ¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no? Bueno, ya volveremos, ¿no? Con Cavallo, pero recordemos que esta dupla Cavallo-Sturzenegger, Cavallo además fue el presidente del Banco Central de la dictadura militar que estatizó la deuda privada, o sea, que obligó a todos los argentinos a pagar la deuda de corporaciones amigas del gobierno, como SOCMA de los Macri. Esta dupla volvió a rodear a Milei cuando presentó su plan para dolarizar y bajar la inflación en septiembre del 2022. Así que ya se los venía a venir. Milei sigue reiterando, más recientemente en el programa de Mirta Legrand al que asistió con su socia, pareja Fátima Flores, que Cavallo fue el mejor economista de la historia,
mejor ministro de Economía de la historia argentina, otra manera en la cual lo ha expresado, y así se perpetró el mayor robo de la historia argentina. Curioso que un teórico defensor de la propiedad privada reivindique estos monstruos. Sturzenegger promovía la eliminación del dinero en efectivo desde antes de ser presidente del Banco Central. 2013-2014, en este caso esta nota de La Nación, 7 de abril de 2015, donde abogaba no solo porque no se cree un billete de 500 pesos, 2015, sino porque se suprime el de 100, con la premisa, al igual que en la Unión Europea, de que eliminando billetes, haciendo cada vez más impráctico manejar el dinero en efectivo, la gente dejaría de usarlo y se entregaría a la bancarización, por ende a la fiscalización. Bueno, hoy es mucho más fuerte lo que proponen. No proponen bancarización, apps de pago que ya están generalizadas, que te retienen impuestos automáticamente, que te cobran impuestos injustamente, incluso en muchas ocasiones, sino monedas digitales de los bancos centrales sin intermediarios, lo que permitirá al gobierno corralitos focales localizados cuando quieran. ¿Compraste demasiada carne, más del cupo permitido? Demasiados vuelos que contaminan, nos quedamos con tu dinero. Participaste de una protesta contra el gobierno de Milei, nos quedamos con tu dinero. ¿Qué es lo que pasó en Canadá? Justin Trudeau, no lo olvidemos, presidente de la, entre comillas, internacional liberal, porque en estos tiempos orwellianos los peores totalitarios déspotas socialistas se llaman liberales. Si no, miren a Milei, Cavallo y Sturzenegger. Bueno, él llegó a dar una conferencia de prensa promoviendo los pagos electrónicos, por eso es un hombre amado por Galperín de Mercado Pago, ya haremos un programa entero sobre esta cuestión de las monedas digitales y la aniquilación de los ahorros y de la libertad económica que le quedan a los argentinos. También por Pierpaolo Barbieri, el hombre de Soros en la Argentina, dueño de Ualá, la billetera electrónica de los pobres. Sturzenegger levantó este manifiesto de por qué había que erradicar el dinero en efectivo. 1. La Argentina es un país sumamente propicio para embarcarse en esta transformación de los medios de pago. 2017, cuando era presidente del Banco Central. Por un lado, hay una elevada penetración del uso de tarjetas bancarias. 2. La reducción del efectivo y una mayor difusión de los medios electrónicos permiten estimular la intermediación bancaria y el crédito. Hoy ya esto no es precisamente lo más importante, lo quieren hacer en forma directa y saltearse a los bancos. Aunque hay muchas formas de hacerlo. En la actualidad hay unos 16.000 millones de dinero no intermediado. O sea, le desvela que existiesen transacciones que la gente podía realizar sin pasar por el control bancario y por ende por el control estatal, que es lo que permite a la Argentina vivir, porque si se cobraran todos los impuestos nominales, sencillamente no existiría rentabilidad, la Argentina colapsaría como colapsa cualquier régimen comunista. Ellos quieren terminar con la evasión, que es la poca libertad que nos queda. Massa prometía moneda digital, la terminará cumpliendo y concretando en el gobierno de su testaferro Milei. Existe una muy amplia cobertura de telefonía celular, 45 millones de aparatos con uso frecuente. Hoy esto debe ser mucho más y mucho más el porcentaje de tipo inteligente. Los mercados de medios de pago hoy se ha revolucionado gracias a Sturzenegger. En esa época hablaba de Link y Banelco, hoy existe el mercado de pago Igualá en forma totalmente generalizada y subraya el desincentivo del uso del dinero en papel y bueno, manifiesto totalitario de quien quiere terminar con lo poco de libertad que nos queda. ¿Cómo cuenta Davos el perfil de Federico Sturzenegger? Como Javier Milei, son miembros del Foro Económico Mundial de Planificación Económica de Klaus Schwab, que tiene una estatua de Lenin en su oficina, no en vano. Los ingenieros sociales billonarios que quieren que no tengas nada y seas feliz, así ellos tienen todo. Degree en economía, en la universidad, PhD en el MIT, economista jefe de YPF, aquí agrega, que fue asistente del profesorado de economía en la Universidad de California, en Los Ángeles, de distintas escuelas de negocios en los Estados Unidos, profesor visitante de Asuntos Exteriores de la John Fitzgerald Kennedy School of Government de Harvard, secretario de Política Económica de Cavallo, por supuesto, cierto presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, que restringió la compra de oro, un enemigo del oro. ¿Qué pensará Rothbard de Milei a estas horas? Ya un global líder del Foro Económico Mundial. No solo es miembro de Davos, fue formado, fue educado por la élite liberticida globalista del mundo. Y ahora Milei parece que lo va a poner como ministro de Economía. Menos mal que Milei estaba distanciado de Davos, según los mentirosos panfletistas propagandistas del caudillo peronista, disfrazado de liberal Javier Milei. Bueno, cuidado, porque si no,
es suficiente con el ladrón Sturzenegger, que acompañó a Cavallo en el robo de los ahorros de los argentinos en 2001 y que ahora van por el revival en la FIP, en la máquina de saqueo más aceitada de la Argentina, el fisco, van a poner al delincuente de Ramiro Marra. O a Santiago Montoya, kirchnerista, sciolista, totalitario fiscal, que dirigió la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires en tiempos de Scioli. Milei trabajaba para Scioli. Montoya también. Bueno, cualquiera de los dos nos invita, caballeros, a despedirnos de nuestras billeteras. O a mí no, porque tuve el atino de irme de este país ruinoso. El señor Marra, promotor de la moneda digital también, de la aniquilación del dinero en efectivo, que publicó este video en su canal de YouTube, pero que lo ha puesto privado cuando nosotros lo denunciamos con Nicolás Martínez Laje en forma de primicia hace 2 semanas. Lo oculta. Tiró la piedra, escondió la mano. Bueno, además de todos los desequilibrios que ya he tratado en el documental sobre Milei del señor Marra, el señor Montoya era autor de este tipo de amenazas mafiosas que explicitan la condición criminal y gangsteril del gobierno. A nosotros se nos acabó la paciencia, a vos se te acaba el tiempo para que pagues los impuestos que te reclamaban salvajemente en Narva. En esa época Montoya logró que la provincia de Buenos Aires tenga un valor fiscal de las propiedades mayor que el valor real, caso único en la Argentina. O sea, tenías que pagar impuestos por más incluso del valor de mercado. También le declaró la guerra a la salada, a los comercios clandestinos, es decir, un antiagorista explícito, un enemigo del mercado libre auténtico, de que los pobres puedan prosperar y comerciar, mejor mantener los esclavos y con renta básica universal, como quieren Schwab y el Foro de Davos. Por eso no van a eliminar los planes sociales, ¿no? Por eso Milei traiciona todo lo que dijo sobre el robo de la justicia social. Confirmó que viajará a Israel y Estados Unidos a arrodillarse a sus respectivos amos, como todos sabemos bien, y lo miran con mucho recelo en la Casa Blanca. Ya se había reunido en 2 ocasiones con el embajador americano Mark Stanley, una en 2022, otra este año, de la cual salió muy deprimido. Estados Unidos no quiere que un gobierno de estas características dolarice. Estamos hablando de un muchacho al que ha felicitado Trump. Convenientemente, Trump no le dio ningún gesto de apoyo ni accedió a mandarle un saludo antes de que gane. Ahora que ganó lo felicita, pero antes se había negado. No confía en Milei. Ya mostré en mi documental sobre Milei lo que opina el asesor de Trump, Dick Morris, sobre Milei, que es un loco inestable y peligroso. Y parece que en eso coincide con Biden, que le ha exigido que luche contra el cambio climático, respete los derechos humanos, la democracia y la transparencia. No existen puentes de comunicación no oficial, que es la comunicación clave entre gobiernos. Bob Menéndez, que era el demócrata que Milei, por recomendación de Urnequian, había contratado para esto, un senador demócrata, está investigado por el FBI por recibir sobornos en metálico, dinero en efectivo, cash, contante y sonante, y joyas, oro y diamantes. Bueno, se quedó sin interlocutor válido Milei, así que quiere como aliado a alguien que lo rechaza. Washington, la Casa Blanca, lo mira con recelo, apostaron por Massa y en todo caso trabajarán por Massa. Massa les ha sido leales y ellos serán leales con él, como dijeron de Somoza en su día Kissinger y Roosevelt. Es our son of bitch, es nuestro hijo de puta. Milei es otro hijo de puta, no el nuestro. Cristina Kirchner confirmó que se reunirá con el Papa Francisco, hablando de hipócritas. Ella que quería meterlo preso, le hubiera hecho un gran favor a la humanidad si lo hacía, pero que desde que se convirtió en Papa pasó a rendirle pleitesía. Bueno, van a ir a defender juntos la democracia. Los amigos de la dictadura de Cuba, de la dictadura de Maduro, se van a juntar consternados, unidos por el espanto de Milei, pero tampoco es tanto el espanto. Porque miren, esta nota es de colección. Miren hasta qué punto se puede prostituir un candidato ya prostituido tras llegar ni siquiera pisar, tras asomarse por una ventana de la Casa Rosada. Habló con el Papa Francisco y lo invitó a venir a la Argentina. Mientras Francisco le dijo, le hace quizás como una amenaza, que deberá tener coraje y sabiduría. 8 minutos de conversación en una llamada telefónica sorpresiva, no tan sorpresiva. La Nación dice sorpresiva, les puedo asegurar que no. Urnequian es amigo de ambos y estuvo mediando para esto. Milei se dirigió a Francisco como su santidad. Milei, que
se está convirtiendo al judaísmo. Evidentemente se le chispoteó, le dijo que trabajará fuertemente con la niñez y en la mejora de la educación, que tendrá que enfrentar, le contestó Francisco, esta nueva etapa con sabiduría y coraje. Lea se grabó y va a estar quemándote la calle si me haces enojar. Y bueno, Milei dijo que la sabiduría la está trabajando y el Papa le dijo que la pida. ¿A quién? Bueno, tal vez a Cristina. Y ya veremos que esto no es nada descabellado. Cristina está muy, pero muy contenta con la victoria de Javier Milei. Bueno, aquí se resalta que el Papa Francisco no tenía relación con Macri, pero que sí la tiene con Milei, el conflicto que tuvo Milei con los curas villeros, y recordemos que esto es lo que decía Milei, de quien ahora dice su santidad y a quien invita a la Argentina a desplegar dinero robado de los contribuyentes argentinos en favor de una iglesia en la cual ni siquiera Milei ya cree. Pero cuando Milei creía en la Iglesia Católica decía esto de Francisco, a quien hoy llama su santidad, y le besa la mano, ¿no? Aunque sea a la distancia. No, el Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Este país tiene tantos años de justicia social. ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital. Bueno, tenía razón en todo, pero ahora Milei es un justiciero social que quiere mantener el dinero que se le regala a los que no trabajan a cambio de su misión política, y el imbécil, comillas, ahora es su santidad y es invitado al país por el presidente electo. Esto decía no hace 2 años, como la entrevista anterior, sino hace 2 meses con Tucker Carlson. So I would think you're a Catholic, you said, you're just defending really the Catholic life principle. The Pope, the current Pope, is from Argentina. I would think he would support you. He has instead criticized you, and you've called him a communist. Why the disconnect? Bueno, primero porque el Papa juega políticamente. Es decir, es un Papa donde tiene fuerte injerencia política. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. Wait, I'm sorry, Raúl Castro is a murderer. Sí, y Fidel Castro también era otro asesino. Pero es su santidad y va a ser invitado por el presidente electo, que ahora le acepta los consejos. Además, ya llegó a Time la proverbial excentricidad de Milei, un populista excéntrico que busca consejo en sus perros clonados. Time, bastante riguroso Time, no van a decir que es propaganda mileísta, me imagino. Pero pueden decir cualquier cosa, los fanáticos están ciegos, por eso son fanáticos. Si no estuvieran ciegos, no serían fanáticos. Vuelve Barrio Nuevo, el sindicalista de Hay que robar por 2 años, que estafó a Milei con los fiscales de mesa, que le prometió 120.000 y solo llegaron 60, algo por el estilo, a contarle sus votos, pero ahora ha vuelto a brindarle su apoyo. Hasta hace meses estaba con Guado de Pedro, el izquierdista kirchnerista favorito de Cristina, y con la Cámpora, ahora está con Milei. Son 2 formas de estar con lo mismo, y no solo por el fanatismo. Elon Musk felicitó a Javier Milei, dueño de SpaceX y de Tesla. La prosperidad está por delante para la Argentina. Bueno, tal vez se entusiasmó por ser dueño de Neuralink, el proyecto de insertarnos chips en el cerebro para manejarnos incluso neurológicamente. ¿Por qué? Porque Milei tiene este pensamiento transhumanista que aprendió en Davos junto a Sturzenegger y Schwab y Musk. Se desarrolla el ADN. Al desarrollarse el ADN, digamos, aparece la biología. Ahí evoluciona el cerebro. Después los cerebros empiezan a determinar patrones de información. Se crea la tecnología. ¿Sí? Digamos, ahí la tecnología aparece en lo que es el software y el hardware. Esto evoluciona, digamos, y hacia lo que vamos es a la fusión entre la biología y la tecnología. ¿Sí? Digamos, en el futuro vamos a tener cerebros
digamos, todos interconectados con chips, sí, además interconectados con el resto de las personas, que nos van a hacer 1.000.000 de veces más inteligentes. Entonces miren que si con una diferencia de un punto porcentual con alguno de los monos hicimos esta diferencia, imagínense personas como nosotros, pero 1.000.000 más de veces más inteligentes. Imposible saberlo. ¿Y eso qué va a hacer? Digamos que se va a abrir el universo para todos nosotros y vamos a ir a un mundo, digamos, verdaderamente increíble. Sí, increíblemente distópico. Acá tienen Neuralink, Elon Musk, acá los monitos de los que hablaba Milei. Miren el destino de sus votantes. Es un chimpancé de 9 años que se le colocó un Neuralink a cada lado de su cerebro hace 6 semanas. Si prestas atención, verás que el pelaje de su piel no terminó de crecer. Aprendió a interactuar con la computadora por una banana como recompensa a través de una bombilla. Podemos interactuar con Neuralink simplemente vinculándonos con un iPhone, como vincularías tu teléfono a un parlante Bluetooth. Los conectores graban de más de 2000 electrodos implantados en la corteza motora que coordina la mano y los movimientos del brazo. Las neuronas de este sector controlan los movimientos de los brazos. Algunos se vuelven más activos moviéndolos arriba, otros a la derecha. Grabando de muchas neuronas y registrando su actividad en un algoritmo decodificador, somos capaces de predecir los movimientos de los brazos en tiempo real. Primero, calibramos el decodificador, grabando actividad neuronal cuando el mono usa el joystick para moverse al objetivo. Mientras juega, monitoreamos inalámbricamente la actividad neuronal en una computadora. ¡Qué maravilla el mundo del futuro que nos depara Milei! Bueno, lástima que el monito murió. Murieron 15. De los 23 que formaron parte de las pruebas de Neuralink, de 23 murieron 15, quedaron 8, vaya a saber qué fue de ellos. Y ahora Neuralink se prueba en humanos. Adivinen quién va a invertir unos dolarcillos en la Argentina. Con poquitos dólares se va a conseguir mucho. Muy bien. Milei daba charlas motivacionales al Frente Renovador de Sergio Massa y se paseaba por televisión, probablemente a pedido de Urnequian, de Galíndez y de Bielsa, declarando que Alberto Fernández era un tipo muy inteligente. ¿Qué opinión acerca del presidente? O sea, me parece un tipo muy inteligente, me parece un tipo extremadamente pragmático, lo cual... Tengo el mayor de los respetos por Alberto, lo considero un tipo inteligente, pragmático. El concepto de Alberto Fernández en 3 líneas. Una que me parece un tipo muy inteligente. A ver, una persona que llegó a los lugares donde llegó, perdóname el término, pero no tiene un pelo de salame, ¿sí? Considerando que es una persona muy inteligente. El reencuentro de una amistad, claro. Alberto Fernández tenía a su exmujer, madre de su hijo, íntima amiga, Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de esta presidencia, trabajando en Corporación América a una pared de Milei. ¿Y saben quién tenía el despacho al otro lado de Milei, la otra pared? Pablo Galíndez, el hermano de madre, el único hermano de Alberto Fernández. ¿Qué tal? La familia unita. Javier Milei se reunió con Alberto Fernández en Olivos. Los dos ahí. Alberto le deseó mírenlo, qué contento que está Alberto, pobre ya, que se saca las cadenas de encima. Milei, como siempre, en esa pose, bueno, indescriptible. Alberto deseándole lo mejor, que le vaya bien, que la Argentina le va a ir bien, que no va a ser un obstáculo, como no lo fue para Cristina. Capaz podría haber agregado con sorna. Acá Carlos Pañi nos hace pensar. Pañi es el periodista más prestigioso de la Argentina, en mi opinión se lo ganó. Hay pocos analistas tan lúcidos como él, probablemente no hay ninguno. Tiene que ver mucho con su paradigma de historiador. Nunca le escuché decir a Pañi algo tan directo y tan frontal de un personaje. Óiganlo ustedes también. Que es una observación absolutamente, puede ser disparatada, es mirar un detalle y mirar en el detalle, en ese detalle, mucho de la política. Los invito a mirar estas fotos de Milei. Mírenlo a Milei. Acá está con Patricia Bullrich. Acá está saludando gente. Acá está solo. Posiblemente en el Congreso. ¿Qué características tienen estas 3 fotos? Siempre tiene cosas en la mano. Un cuaderno, un estuche con lentes. Mostremos las otras, las que ya vimos. Siempre hay algo en la mano. Les voy a decir qué significa esto para alguien que vive metido en la política, como puede ser un periodista que observa la política. Es la imagen de un 4 de copas. Nadie poderoso
lleva cosas en la mano. Y mire si no, el resto de los políticos, cuanto más asciende en el escalafón, menos cosas en la mano. Es que Milei es el que le lleva los lentes, metafóricamente, a Massa, a Macri, por supuesto, mucho más, el que le lustra los zapatos oficiosamente a Urnequian, a Schwab, a Slim, a Clinton. Eso es Milei. Es el presidente más desempoderado de la historia argentina, que dirige una coalición, casi podríamos decir multicultural, de todas las expresiones rancias de la casta mafiosa. ¿Quién va a acompañar en su gestión en justicia a Mariano Cunio Libarona, el abogado de Urnequian? Freddy Lijo, el hermano del juez más kirchnerista de todos, Ariel Lijo, un hombre vinculado a Echegaray, de la FIP kirchnerista, que perseguía opositores, también perseguirá opositores Milei, ya sea con Marra o con Montoya, a Debido y a la Cámpora. Freddy Lijo, que además lleva adelante un torneo de cartas clandestino, donde se apuesta dinero con jueces federales. Bueno, también está Santiago Viola, que será probablemente el secretario legal y técnico que reemplace a su ex compañera de Corporación América, Vilma Ibarra, acusado penalmente de plantar testigos falsos en su defensa de Leandro Báez, hijo de Lázaro Báez, testaferro de Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que más le preocupa a Cristina Kirchner en la vida? La prisión domiciliaria, la prisión de su hija Florencia, la prisión de Máximo, la pérdida de sus bienes mal habidos. Bueno, todo el aparato de justicia de la Argentina con Milei, el que te prometió cambio, va a estar minado de gángsters kirchneristas, de leguleyos camporistas. ¿Cómo te quedó el ojo? Cuando cantaban que Cristina va a ir presa en el acto de Milei no cantaba. ¿Por qué no cantaba? ¿Porque sabía? Bueno, ex abogado de uno de los hijos de Lázaro Báez, Viola, implicado por falsos testigos. Tenemos otros personajes más, ¿no? Testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, no nos olvidemos de esto, y acusado de manipular pruebas con servicios de inteligencia. Ahora la inteligencia la va a manejar Milei, ergo Israel. Imagínense qué será de la Argentina. Luego tenemos también, esto es muy importante, a Scarcella, que es un hombre de Scioli, que completa el pack judicial de Javier Milei. Son realmente Alfredo Freddy Lijo, como les dije, Guillermo Scarcella, Santiago Viola. Por cierto, que también manejaba un BMW, ¿no?, en la autopista panamericana a toda velocidad un sábado 3 de noviembre de 2018 y embistió contra un Peugeot 207 que manejaba el policía Ángel Zaragoza, Santiago Viola. Estruendo de chapas y vidrios rotos. Y el padrastro del señor Ángel Zaragoza, Leopoldo Maidana, de 65 años, murió. Murió por la conducción temeraria de Santiago Viola, quien será el secretario legal y técnico de Javier Milei, tras haber sido abogado de los testaferros de los Kirchner. No querían excarcelarlo, pero lo excarcelaron. Y bueno, acuerdo por platita, el señor está libre y ahora cogobernará. También fue denunciado Viola por el juez Sebastián Casanelo, precisamente por su maniobra con testigos falsos para absolver a Cristina Kirchner. Su madre, Claudia Balbín, es una mujer que viene de la inteligencia menemista y siguió la inteligencia kirchnerista. Así que bueno, tenemos todo tipo de personajes que vinculan directamente, que conectan los intereses judiciales de Cristina Kirchner con lo que serán las políticas judiciales del gobierno de Javier Milei, un nuevo gobierno peronista. Como diría Nicolás Martínez Laje, no sin razón, no incurre en exageración retórica de ningún tipo. Así que bueno, me pareció oportuno hacer este breve repaso. Lo lamento por los que no votaron. Los que votaron, ya sea Milei o Massa, se merecen lo que tienen. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia, a través de Mercado Pago.